que es el enriquecimiento de todos los actores en el proceso de educación y el desarrollo integral de la personalidad del estudiante, mediante su preparación científico-técnica, el desarrollo de valores, la independencia, la creatividad, el alto nivel de compromiso social. Y en ese sentido, las TIC nos ayudan mucho a lograr eso. En Cuba, yo voy a empezar a hablarle un poco del modelo, pero quería situarme. En Cuba, ustedes verán ahí que hay muchas instituciones de educación superior. Yo me voy a referir específicamente al Ministerio de Educación Superior. La educación superior en Cuba está atendida directamente por los ministerios a los cuales los egresados van a prestar sus servicios. En el caso del MINET, el MINET atiende toda la educación primaria hasta la formación técnico-profesional y la formación de docentes. El MINSAT, todo lo que tiene que ver la formación del personal de salud, el INDER, el deporte, la ONDI, los diseñadores, el Ministerio de Cultura, los egresados de la Escuela de Arte, el SITMA, las instituciones de investigación, y así cada una de esas instituciones atiende a sus egresados desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de crear las directrices de las políticas educativas. El organismo rector es el Ministerio de Educación Superior de Cuba. Ahí aparecen las universidades que están dispersas. Esas son las del Ministerio de Educación Superior de Cuba, que forman ingenieros y licenciados en diferentes modalidades, en diferentes carreras universitarias. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuáles son las bases del modelo de la universidad cubana? Primero, universidad científica, tecnológica y humanista. Formación de carreras del perfil amplio. Es decir, no tenemos muchas carreras, pero tenemos carreras de perfil amplio. La unidad entre la instrucción y la educación, la vinculación del estudio con el trabajo, la plena integración a la sociedad, amplia cobertura en la educación de posgrado y la investigación científica como algo intrínseco en el proceso de formación. Para desarrollar esto, pues bueno, tenemos una serie de aspectos que son indispensables en el proceso de formación. La preparación científico-técnica, la formación humanista, el desarrollo político-ideológico, el comportamiento basado en elevados valores. Nosotros tenemos en Cuba un plan director de educación en valores donde se forman, donde se explicitan los valores fundamentales de la nación cubana y sus modos de actuación, y cada una de las carreras lo tiene que adecuar a los requerimientos de la profesión y además al contexto donde se encuentran. Fíjense, algo muy importante y que creo que es válido porque estamos hablando de modalidades de estudio, estamos hablando de educación a distancia, estamos hablando de virtualidad. En Cuba los modelos del profesional son únicos. Es decir, existe una Comisión Nacional de Carrera que es la que encargada de diseñar y somete a un proceso de evaluación los planes de estudio. Por lo tanto, todas las modalidades son equivalentes. Nosotros tenemos carreras, por ejemplo, de informática en todas las universidades del país y tienen un mismo plan de estudio en un 60%. Es decir, existe 60% del plan de estudio lo define la Comisión Nacional de Carrera. Es decir, son las invariantes del plan de estudio. El 30% lo define la universidad para adecuarla a su contexto, y el 10% lo define el estudiante. Es decir, el estudiante puede gestionarse sus cursos, algún curso que tenga de su formación integral. No necesariamente tiene que ser un curso, puede ser de arte, puede ser de cultura, de idioma, y eso entra a formar parte también de su currículum del estudiante. Por lo tanto, ustedes ven ahí, se ve un poco pequeñito, pero está la estructura. Es decir, nosotros tenemos una modalidad presencial que entran directamente los estudiantes egresados de los preuniversitarios y son cursos diurnos, y tenemos la modalidad semipresencial, en el pregrado. En la modalidad semipresencial incluimos el curso por encuentro,
La educación a distancia, que en el pregrado no tenemos cursos virtuales, es decir, carreras que se estudian virtualmente, pero en el pregrado sí. Estamos trabajando para empezar a ofertar ya el pregrado de manera virtual. ¿Por qué no lo habíamos hecho hasta ahora? Porque nosotros hicimos hace aproximadamente 4 años un nuevo plan de estudio denominado Plan DET, que es el que tiene esta estructura, y estábamos sometiendo a un proceso de acreditación y evaluación cada una de las carreras. Vamos a empezar a virtualizar aquellas carreras que están evaluadas de excelencia, por lo que eso da, los profesores tienen que implicarse a gestionar y a ofertar esas carreras de manera virtual. Lo vamos a hacer de manera experimental en el pregrado. Pero en el posgrado sí tenemos muchos cursos virtuales, maestrías, incluso internacionales. En ese proceso, los escenarios educativos cambiaron, ya no es solo la universidad. Es decir, nosotros en el año 2000 empezamos a crear sedes universitarias en todos los municipios del país. Existía la necesidad de lograr la calidad en la masividad. Teníamos jóvenes que no estudiaban ni trabajaban y por lo tanto le ofertábamos. Y se crearon, por ejemplo, centros de recursos de aprendizaje en cada uno de los municipios. Se crearon Joven Club de Computación. Creamos casa de estudios para formar la carrera de trabajadores sociales. Es decir, allí en la casa de estudio tenían sus computadoras, su videocassette y su CD con todos sus medios. Y además en los centros laborales tenemos una modalidad que es la modalidad de educación a distancia asistida, donde el ministerio, la institución requiere un aula de educación a distancia para formar a sus profesionales y allí se hace. ¿Cuál es la visión? Es decir, nuestra proyección de desarrollo no debe limitarse al acople de las tecnologías al modelo de universidad tradicional, sino cambiar la universidad. Porque si no, estamos haciendo lo mismo. Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad con el uso de la tecnología. Y en ese sentido, la estrategia de informatización del Ministerio de Educación Superior es transformar mediante las TIC la calidad y pertinencia de los procesos sustantivos. Fíjense, no estoy hablando ya de la docencia, estoy hablando de la investigación, de la extensión universitaria, desarrollando el trabajo colaborativo en red y la formación intensiva del talento humano. En este sentido, hemos logrado una estrategia de formación de recursos humanos, es decir, indispensable, necesario para poder llevar el cambio y la introducción paulatina de las TIC. Tenemos 282 doctores formados en Cuba y en el extranjero, formados en TIC, 65 programas de maestrías que tienen, ustedes ven ahí, más de casi 4.000 egresados, carrera de informática en todas las universidades del país. Una universidad de ciencias informáticas, yo le traigo su dirección ahí para que ustedes vean. Esa universidad de ciencia informática tiene un modelo pedagógico donde el estudiante desde que entra trabaja y estudia. Es decir, crea software, herramientas educativas y está imbricado en el proceso de desarrollo desde que entra con un proyecto y tiene una sola carrera en la universidad. Y tiene muchos resultados y es la institución que apoya el proceso de transformación de las universidades en todos los niveles educativos. Es decir, allí se crean software para la educación primaria, secundaria, para la universidad. Hemos logrado que casi el 70% de las asignaturas que se dan en el pregrado estén en la plataforma educativa. Utilizamos Moodle generalmente, pero hay una universidad, la Universidad de Oriente, utiliza el Caroline, pero están allí. Y intensificando gradualmente la interactividad. Y una serie de capacitación, de sistema de capacitación para los docentes en redes de datos, en seguridad informática, en el software, la utilización del software libre, que es una de las políticas del Ministerio de Educación Superior,
la Web 2, la utilización de las redes sociales. Hasta hace poco teníamos limitaciones con esto, pero ahora están creando las redes sociales con fines incluso educativos. En fin, dentro de esa maestría hay una maestría que nosotros, dos maestrías de amplio acceso. Fueron maestrías que se hicieron diseñadas para todos los profesores del país con un sistema integrado de medios que tuvo resultados muy interesantes y un buen impacto. Cada universidad tiene su repositorio, tiene su biblioteca digital. Estamos utilizando el ABCD, incluyéndole módulos que se están generando en la Universidad de Ciencias Informáticas para hacer accesible a las universidades. Desarrollamos congresos internacionales, el Congreso de Universidad, el Congreso de Informatización, y la capacitación es una capacitación constante y además se evalúa, el profesor se le evalúa cómo está su curso en el Moodle y cómo él ha ido generando y creando recursos de aprendizaje. Es decir, algo muy importante, pero si no lo evaluamos, el profesor a veces no se motiva. Esa es la página de la Facultad de la Universidad de Ciencias Informáticas. Y además creamos un laboratorio de tecnología educativa en cada una de las universidades. El laboratorio de tecnología educativa lo logramos con un crédito que nos dio China y logramos que en esos laboratorios que han tenido ya resultados se asesoren, se capacite a los docentes, se desarrollen herramientas metodológicas y tecnológicas y se hagan investigaciones para la inclusión de las TIC. Incluso allí mismo además el vínculo con la comunidad. Ellos firman sus teleclases. Todo. ¿Cómo nosotros íbamos a hacer? Bueno, nosotros, partiendo del concepto de tecnología apropiada, y me dicen si estoy muy lenta, por si me queda mucho tiempo, poco, el concepto, un sistema integrado y progresivo de medios. Es decir, ¿qué es integrado y progresivo de medios? Porque nosotros no podemos desechar, porque además no tenemos cobertura tampoco en todos los lugares. Tenemos centros de recursos de aprendizaje para acceder, pero en ese sistema integrado progresivo de medios, además del libro de texto, de la guía de estudio, incluimos los laboratorios virtuales, la plataforma educativa, los software educativos. Y hoy se están certificando por las carreras y cada asignatura su sistema de medios. Es decir, los sistemas de medios no es nada, existe una flexibilidad, lo diseñan las carreras en una gran parte de la misma manera que se diseña el currículo y tienen que incluir